Ahora veremos del por qué las Biblias católicas tienen los libros deuterocanónicos, bíblicamente hablando. El Antiguo Testamento en las Biblias católicas contiene 7 libros más de los que se encuentran en las Biblias protestantes, 46 y 36, respectivamente. Los protestantes, autodenominados evangélicos, llaman a esos libros como apócrifos. Y los católicos los conocen como los libros deuterocanónicos. Estos 7 libros son Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría del Rey Salomón, Eclesiástico, y Baruch. También, las Biblias católicas contienen 6 capítulos adicionales con 107 versículos en el libro de Esther, y otros 3 capítulos en el libro de Daniel con 174 versículos respectivamente. Los protestantes autodenominados evangélicos acusan a los cristianos católicos apostólicos de añadir libros a la Biblia, mientras que los cristianos católicos apostólicos replican que los protestantes autodenominados evangélicos han eliminado gran parte de la Escritura. Los cristianos católicos apostólicos pueden ofrecer argumentos muy sólidos y razonables en defensa del estatus escritural de los libros deuterocanónicos. Mientras que los protestantes autodenominados evangélicos, no. Estos argumentos que dan los cristianos católicos apostólicos pueden ser resumidos de la siguiente manera. 1. Fueron incluidos en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento realizada el siglo III a.C., la cual fue la Biblia de los apóstoles. Ellos citaron generalmente las escrituras del Antiguo Testamento, en el texto del Nuevo Testamento, a partir de la Septuaginta. 2. Casi todos los padres de la Iglesia aceptaron la Septuaginta como el estándar del Antiguo Testamento. Los libros deuterocanónicos no fueron diferenciados de los otros libros de la Septuaginta, como lo hacen hoy día algunos protestantes autodenominados evangélicos que dicen que se puede leer para la reflexión, pero que no tiene importancia doctrinal. Y además estos libros deuterocanónicos fueron considerados como canónicos. San Agustín creyó que la Septuaginta fue apostólicamente sancionada e inspirada. Y ese fue el consenso en la Iglesia cristiana católica apostólica primitiva. 3. Algunos de los más antiguos manuscritos griegos del Antiguo Testamento, como el Códice Sinaítico, siglo IV, y el Códice Alejandrino, 450 después de Cristo, incluyen todos los libros deuterocanónicos, mezclados con los otros, y no separados. El protestantismo, siguiendo a Martín Lutero, quitó los libros deuterocanónicos de sus Biblias, debido a la clara enseñanza de doctrinas, que acababan de haber sido repudiadas por los protestantes autodenominados evangélicos. Como las oraciones por los muertos. Tobías 12:12. Sepan, pues, que cuando ustedes, tú y Sara, estaban orando, yo fui quien presentó su oración delante de la gloria del Señor. Y cuando tú enterrabas a los muertos, yo también estaba contigo. Y también en el libro de Segunda de Macabeos capítulo 12, versículos 39 al 45, escuchad. Al día siguiente, no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había ídolitos de Yamnia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos, pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían muerto. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Y aquí otro tema en donde se demuestra que no les conviene para nada a los protestantes tener en sus Biblias a los libros deuterocanónicos, por eso los quitaron. Se trata sobre la intercesión de los santos que han muerto corporalmente, porque de alma no. Porque así lo muestra el segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículo 14, escuchad. Onías tomó luego la palabra y dijo, ese hombre preocupado de sus hermanos es Jeremías, el profeta de Dios. Él reza mucho por el pueblo y por la ciudad santa.
Sofonías se refería al profeta Jeremías que había muerto 400 años antes de aquel suceso. Y con aquella declaración, demuestra con toda autoridad que vive, y reza por el pueblo en el cielo. Y lo más gracioso del caso, es que nuestros hermanos protestantes quitaron los deuterocanónicos de sus Biblias, por ese hecho, pero sin embargo en el libro del Apocalipsis también así lo declara. En el capítulo 5, versículo 8, escuchad amigos míos. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y aquí otra demostración, para que una vez por todas nos demos cuenta de que los protestantes no tienen la verdad plena que el Espíritu Santo revela. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 al 4, escuchad. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, que son las oraciones de todos los santos, que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes, con las oraciones de los santos, se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Y aquí otro de los temas demostrados en los libros deuterocanónicos, y que contradice totalmente la falsa doctrina protestante. Se trata sobre la intercesión mediadora de los ángeles, a nuestro favor ante Dios. En el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 12 y versículo 15, escuchad. Sepan, pues, que cuando ustedes, tú y Sara estaban orando, yo fui quien presentó su oración delante de la gloria del Señor. Y cuando tú enterrabas a los muertos, yo también estaba contigo. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles servidores del Señor, que en cualquier momento tienen acceso a su gloria. Y nuevamente eso no es un invento de la Iglesia Católica como dicen erradamente los protestantes, ya que uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, al que ellos también consideran como sagrado, lo afirma categóricamente. En el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, escuchad. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y no solo esa, ya que también lo demuestra con toda claridad también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 3, 4, escuchad hermanos. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes, con las oraciones de los santos, se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Al Nuevo Testamento no le fue mucho mejor, bajo la mirada de Martín Lutero. Rechazó del canon del Nuevo Testamento, libros capitales. Carta de San Pablo a los Hebreos, Carta de Santiago, Carta de San Judas, y el libro profético de Apocalipsis, escrito por San Juan Apóstol Evangelista. A los cuales, puso al final de su traducción, con el título de, Apócrifos del Nuevo Testamento pues estimó que no eran apostólicos. Esto es lo que dijo Martín Lutero, el primer protestante de la historia, sobre el libro del Apocalipsis, escuchad. Cristo no es enseñado o conocido en ese libro. Estas opiniones se encuentran en los prefacios de Lutero, a los libros bíblicos, en su traducción al alemán del año 1522. Todos sabemos sobre Lutero, por sus propias declaraciones, y otros reformadores. Ahora veremos citas del Apocalipsis, que refutan esa idea loca y macabra de Martín Lutero, de que no se enseña sobre Cristo en Apocalipsis. Escuchad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice. Juan, a las 7 iglesias de Asia. Reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Aquí otra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice. Escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Te creen vivo, pero estás muerto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. También esta, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Aquí una más, Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Ante el trono arden 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios.
Aquí otra más, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, escuchen. Entonces vi esto. Entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos un cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y una más, Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 4, dice, otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes, con las oraciones de los santos, se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Y también Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice, cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y hasta uno de los libros deuterocanónicos hace testimonio de todo esto, demostrando así de que es un libro inspirado divinamente por Dios, y no un apócrifo como lo dicen neciamente los protestantes autodenominados evangélicos. En el libro de Tobías capítulo 12, versículo 15, dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles servidores del Señor, que en cualquier momento tienen acceso a su gloria. Ahora veamos cómo San Pablo, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 29, parece haber tenido en mente a 2 de Macabeos capítulo 12, versículo 44. Este dicho de San Pablo, es uno de los más difíciles de interpretar para los protestantes autodenominados evangélicos, en el Nuevo Testamento, dada la pobre y escasa teología de estos autodenominados evangélicos, y por haber despreciado a los libros deuterocanónicos, que sí son apreciados por los apóstoles, y toda la Iglesia. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 29, dice, pero, díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Si los muertos de ningún modo pueden resucitar, ¿de qué sirve ese bautismo por ellos? Y ahora 2 de Macabeos capítulo 12, versículo 44, con la respuesta, escuchad. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Este pasaje de San Pablo muestra que era costumbre de la iglesia primitiva el velar, orar, y ayunar por las almas de los muertos. En la escritura, ser bautizado es a menudo una metáfora que señala aflicción, o, en el entendimiento cristiano católico, como penitencia. Y no son solamente cosas salidas de mi mente, ni de los concilios de la Iglesia católica, sino principalmente de la Biblia, de los santos evangelios de Cristo, por ejemplo. Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo os bautizo en agua para conversión. Pero detrás de mí vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Aquí denota el bautismo de agua como signo de aflicción o penitencia, a una conversión. Como lo había dicho. Y aquí otra, la de Marcos, capítulo 10, versículo 38 al 39, escuchad. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron, sí, podemos. Jesús les dijo, pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Aquí Jesucristo hace referencia al sufrimiento y la aflicción por el mundo, y no literalmente a un bautismo, ya que Cristo se había bautizado en el capítulo 3, según San Mateo. Mientras que nos encontramos en el capítulo 10 de Mateo, donde se hace ver metafóricamente que los seguidores de Cristo también deben superar esa aflicción y sufrimiento, denominado penitencia, para una verdadera conversión cristiana. También en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 16, dice, por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo en verdad solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo, que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí denota claramente, de que el bautismo de Juan era para una conversión y de preparar nuestras vidas, limpiándola, quitando toda inmundicia, que es denominado como penitencia, donde nos afligimos en la lucha con el mal. Para luego recibir el bautismo de fuego y espíritu, para formar parte de él. En un solo cuerpo, en una nueva vida convertida.
Y esta última, donde se presenta nuevamente al bautismo, metafóricamente como signo de que mediante ella será doloroso y angustioso, pero que luego de haberla recibido, será de tremenda alegría, por haberla cumplido para la nueva vida convertida. En el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 50, escuchad. Pero también he de recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. Dado que aquellos que están en el cielo, no tienen necesidad de oración. Y aquellos que están en el infierno, no se pueden beneficiar de las oraciones. Estas prácticas, sancionadas por San Pablo, deben de ser dirigidas directamente hacia aquellos en el purgatorio. En caso contrario, las oraciones y penitencias por los muertos, no tendrían sentido, y esto es, de largo, lo que Pablo está manifestando. La interpretación de penitencia está contextualmente apoyada por los siguientes 3 versículos, donde San Pablo habla de por qué nos ponemos en peligro a todas horas. Cada día estoy en peligro de muerte, y así sucesivamente. En 2 de Macabeos capítulo 7, versículo 29, dice, no le temas a ese verdugo, sino que muéstrate digno de tus hermanos, acepta la muerte para que te encuentre con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. Esta es la segunda cita bíblica que lo demuestra, la de 2 de Macabeos capítulo 7, versículo 36, dice, nuestros hermanos, después de haber soportado un breve tormento, gozan ahora de la vida inagotable, en virtud de la alianza de Dios. Pero tú, por el justo juicio de Dios, soportarás la pena merecida por tu soberbia. Y como tercer ejemplo, la carta de Pablo a los Hebreos capítulo 11, versículo 35, refleja el pensamiento de 2 de Macabeos capítulo 7, versículo 29. Escuchad. Hebreos 11, 35. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Pero también hubo otros que, en vista de una resurrección mejor, no buscaron salvarse a cualquier precio de la tortura.